Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la IPG Pathshala Spanish, Español. Estamos en el paper 13 que se titula La literatura y la cultura latinoamericana. Yo me llamo Murad Ahmad Khan y doy clases de la literatura latinoamericana en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Vamos a hablar del módulo titulado Bernal Díaz de Castillo. El presente capítulo trata de la vida de Bernal Díaz de Castillo y su obra Historia verdadera de la conquista de Nueva España. Como un participante de la expedición para la conquista de Tenochtitlán, él había relatado en detalle los acontecimientos de la expedición y de las vidas diarias de los soldados. Vamos a estudiar algunos fragmentos que aclarece los eventos que dio paso a la conquista y en esto el papel de Hernán Cortés y Doña Marina, militar y cronista español. Nació en Medina del Campo, Valladolid, España, en el año 1492. Su padre, Francisco Díaz del Castillo, era regidor de la dicha ciudad. Su madre se llamaba María Díez Rejón. Sus compañeros le solían llamar el galán, puesto su estatura fuerte y una física robusta. Él murió en Antigua Guatemala en 1585 y fue sepultado en la Catedral de la ciudad de Santiago, petición de su esposa y de su hijo. Díaz fue al Nuevo Mundo en 1514 como parte de la mesnada de Pedrerías Dávila. Sirvió a la corona como sus antepasados por 13 años. Quedó en Cuba y emprendió muchas expediciones bajo los liderazgos de Diego Velázquez, quien era gobernador de Cuba, de Francisco Hernández de Córdoba, de Juan de Grijalva. Y en 1519 acompañó a Hernán Cortés para una expedición para la conquista de Tenochtitlán, para adquirir las riquezas. Bajo las órdenes de Diego Velázquez, en cuyo servicio había estado por 3 años. Marchó a las costas de México y ayudó a Cortés en la conquista de Nueva España. Pero Cortés engañó a Diego Velázquez y había rebelado contra él. Él ha sido testigo del asedio de Tenochtitlán y de la penosa noche triste. Recibió heridas graves en Tlaxcala. Después de la conquista, el rey le cargó encomendero de algunas poblaciones de Tabasco y Chiapas. Posteriormente llegó a ser regidor de la Villa del Espíritu Santo,
tras acompañar a Gonzalo de Sandoval en la expedición hacia Coatzacoalcos. Participó también en la conquista de América Central. Fracasó en la conquista de Honduras ante Iberas, por lo que regresó a México. Regresó a España, su tierra natal, en 1539 para reclamar sus derechos de conquistador, pero no podía obtener más que un corregimiento en el Soconusco. Intentó varias veces obtener una recompensa que mereció, pero en vano. Estableció en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Allí se casó con Teresa de Becerra en 1544, hija del conquistador capitán Bartolomé Becerra, natural de Extremadura. Tuvieron 9 hijos. En 1552 llegó a ser regidor de Guatemala y en 1558 fue encargado de encomendero de los pueblos de San Pedro y San Juan. A los 72 años, Bernal Díaz del Castillo, fastidiado al leer la versión de Francisco López de Gomera, quien era capellán de Cortés sobre la conquista de la Nueva España, titulada Historia General de las Indias y la conquista de México, en la que ha exaltado Cortés sin tener información de primera mano, porque él nunca había estado en América. Decidió a escribir Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, una crónica que relata la historia de la conquista del Imperio Azteca y de otras culturas cercanas, ubicadas donde ahora está México. La crónica Historia verdadera de la conquista de la Nueva España narra desde la salida de las costas de Cuba bajo el orden del capitán Diego Velázquez y su desembarco en la costa de México, hasta la culminación del proceso de la dominación bélica. La crónica Historia verdadera de la conquista de la Nueva España narra desde la salida de las costas de Cuba bajo el orden del capitán Diego Velázquez y su desembarco en la costa de México, hasta la culminación del proceso de dominación bélica. Exaltó en él el papel de los soldados españoles y reconoció el heroísmo de los indígenas para defender a su territorio. Había relatado en detalle los acontecimientos notables
relacionados con la Malinche, Cuauhtémoc y Hernán Cortés. Su obra publicó por primera vez en 1632 en Madrid tras su muerte. Durante toda su vida, él siguió escribiendo la historia verdadera y solamente pudo ver la luz su obra después de su muerte. Así que era una producción póstuma de Bernal Díaz. La cronología de la vida de Bernal Díaz de Castillo va de esa manera. 1492 nació en Medina del Campo, Extremadura, España, la región que fue el hogar de muchos conquistadores del siglo XVI. Su padre era un pueblo oficial, regidor en Medina del Campo. Su padre era un pueblo oficial, regidor en Medina del Campo. En 1514, Bernal Díaz fue al Caribe en compañía de Pedrarías Dávila. En 1515 se trasladó a Cuba cuando Diego de Velázquez era gobernador y Hernán Cortés estaba en la isla. En 1517, bajo la dirección de Francisco Hernández de Córdoba, Bernal Díaz fue a una expedición de descubrimiento y conquista de Yucatán, la parte sur del Estado de México, sur de México. En 1518, Bernal Díaz unió con la expedición de Juan de Grijalva como un soldado y pasó a lo largo de la costa de México, desde 1519 a 1521. Bernal Díaz acompañó a Cortés en toda la expedición a México, que culminó en la conquista completa del Imperio Azteca. Bernal Díaz luchó en todas las batallas para conquistar el rico imperio y rechazó una encomienda de los indios mexicanos. Desde 1521 a 1535, en vez de aceptar una encomienda que sería una buena recompensa, fue en búsqueda de oro con estos conquistadores en las siguientes expediciones. Primero, con Gonzalo de Sandoval, uno de los tenientes de Cortés, en Coatzacoalcos. Segundo, con Luis Marín en Chiapas, sur de México. Tercero, con Rodrigo Rangel en las regiones de los Zapotecas. Y en el cuarto, con Cortés en Honduras. Durante estas expediciones luchó en casi 119 grandes batallas. En 1535, Bernal Díaz se casó con Teresa Becerra y la pareja se instaló en Guatemala. En 1540 regresó a España con un intento de recibir más favores de su servicio y mejorar
su situación en Guatemala. En España fue encargado de una encomienda en Santiago de los Caballeros, Guatemala. Bernal Díaz de Castillo, vecino y regidor de la muy real ciudad de Santiago de Guatemala, uno de los primeros descubridores y conquistadores de la Nueva España y sus provincias, y Cabo de Honduras e Higueras, que en esta tierra así se nombra, natural de la muy noble e insigne villa de Medina del Campo, hijo de Francisco Díaz del Castillo, regidor que fue de ella, que por otro nombre le llamaban el Galán, y de María Díez Rejón, su legítima mujer. En su obra Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, buscó dar realce al cuerpo, de suboficiales y soldados que integraban las expediciones de conquista, para quienes, en su concepto, las narraciones que se hacían de la conquista atribuían todo el honor solo a sus jefes. Fue una de las obras primarias en las que por primera vez también empezó a pensarse de dar la atribución y el atributo a todos los soldados que estaban guerreando durante la conquista. También el libro es uno de los libros y la literatura que cuenta verdaderamente la historia de la conquista, desde el arribo en los navíos en España, en las mares de España, hasta llegar hasta tocar la tierra en América Latina. A este libro, La historia verdadera de la conquista de la Nueva España, se le considera uno de los libros más auténticos que relataban la historia y que relataban todos los hechos que estaban pasando como un testigo él mismo, y también todos los descubrimientos que iban haciendo día por día. Así que se hacían de la conquista, atribuían todo el honor solo a sus jefes. Anteriormente, siempre todo lo que pasaba, todo lo bien, se lo encargaba al jefe. Los jefes eran los que tomaban siempre este honor de poder hacer la conquista, de haber hecho la guerra, de haber ganado un territorio, de haber descubierto un nuevo lugar, de haber hecho una trayectoria bastante novedosa, sin atender la importancia de quienes eran soporte militar a las expediciones. La vuelta de regreso a la Ciudad de México fue para él en extremo penoso, porque hubo de hacerla por tierra, y tanto que habiendo llegado semidesnudo y sin dineros, recibió en alojamientos y vestidos para gastar la ayuda
que le prestaron Gonzalo de Sandoval y Andrés de Tapia. Uno de los sueños que él tenía de haber regresado a esa tierra, de haber visto de nuevo todo lo que había él glorificado en la vida, como un guerrero, como un cómplice de la conquista, como un soldado, como un amigo de todos estos gobernadores que habían adquirido las tierras americanas, las tierras latinas. Pasa luego un largo transcurrir de años en andanzas de Coatzacoalcos a México. Siempre esa vuelta a la Ciudad de México para él era muy penoso. Sufrió mucho y recibió ayudas de muchos de sus amigos durante la expedición, durante esta aventura, que nunca esperaba, que nunca había pronosticado llegar en su vida. Conclusión. El descubrimiento de las Indias no fue narrado por historiadores, sino que por los propios conquistadores. Porque en este momento no fueron los historiadores que escribieron la historia, que escribieron la cronología, que escribieron todo lo que había pasado el momento, sino que los mismos conquistadores, los mismos soldados, los mismos que atestiguaban día tras día las ocurrencias y todos los hechos que pasaban ante ellos. Y para contar esta historia, los conquistadores, todos los que escribieron, los que lo mandaron, los que lo registraron a través de varios medios de comunicación, pero principalmente a través de las cartas, como las cartas de Cristóbal Colón, como las cartas de varios otros conquistadores, varios otros guerreros que también se le interesaba a partir de hacer la guerra, también hacer una cronología de todo lo que veían, de todo lo que presenciaban en la Tierra Nueva, todo lo que encontraban, todo el descubrimiento para ellos fue algo muy novedoso, en el que siempre podían ver cosas nuevas, gentes nuevas, geografías distintas, culturas nunca anteriormente vistas. Así que todas las correspondencias que se hacían los conquistadores, bien mediante escritos más elaborados, dieron a conocer al mundo las peripecias que llevaron a un puñado de hombres a descubrir y colonizar todo un continente. Toda la aventura de poder haber conquistado un continente tan grande como América Latina, empezando desde México hasta más el sur, colonizarlo, colonizar un mundo nuevo, colonizar una geografía bastante vasta. Era en sí mismo una gran novedad, un gran éxito para el Imperio Español, colonizar un continente como el latino. Bernal Díaz del Castillo es el mejor exponente de este género.
nacido entre 1495 a 1496 en Medina del Campo. Poco sabemos de su infancia y de su juventud, salvo que le apodaban el galán por la misma física, por la misma apariencia física que él tenía, robusto, guapo, blanco. Tampoco hay certeza sobre el origen hidalgo de su familia. La primera noticia que tenemos sobre su vida, contada por él mismo, es la de su enrolamiento como soldado a la corta edad de 19 años. Es una de las primeras intervenciones de su vida que él mismo cuenta para que la gente pudiera conocer sobre él. Y se enlista como un soldado bravo a una edad muy temprana, de 18 años, en la expedición de Pedro Arias de Ávila hacia Darién en 1514. Participó de las 3 expediciones que desde allí se emprendieron hacia tierras hoy mexicanas con Francisco Hernández de Córdoba en 1517, para descubrir con Juan de Grijalva en 1518, para explorar, y con Hernán Cortés en 1519 para conquistar. Como cronista escribió la parte final de su obra durante sus últimos años que pasó en Guatemala, donde murió en 1584. Bernal escribiría en sus palabras en la forma que él creyó percibirlas o como las recordaba 30 años después, y para desentrañar algunos cabos peregrinos. Si los hubiere de esta apretada y abrigarrada urdimbre, se reserva la tarea a filólogos. Así, dentro de intento de no tocar alguna mancha de color a desatiempo y con torpeza, mejor será hacerlo con los tiempos de los grandes momentos de la historia de esta temporada. En fin, a partir de los años 20 del siglo XVI, empezaron a llegar a América los primeros gobernadores nombrados por el monarca español, cuyo cometido era poner orden en las nuevas tierras y reivindicar la autoridad del rey frente a la de los conquistadores. Surgieron tensiones debidas a que estos últimos consideraban como suyas muchas de las tierras que ellos mismos se habían atribuido.